Hoy empezamos una serie que hemos llamado El Camino a la Cruz. No soy muy dado a tocar temas referentes a la época. Por ejemplo, en Navidad no me gusta tocar temas de Navidad porque todo el mundo está hablando de lo mismo y por lo general se habla de lo mismo. Así que me gusta hablar de otros temas, y en Semana Santa me gusta hablar de otros temas que no están relacionados con Semana Santa. Pero me parece que es algo que ya el Señor me liberó de eso y ahora soy libre, ¿verdad? Y tomamos la decisión esta semana de tocar un tema pero específico a la Semana Santa y no en sí toda, aunque toda la Semana Santa lleva una dirección y se llama El Camino a la Cruz. Así que vamos a estar hablando de la cruz en estos días y su enseñanza. Cuando no conocemos el mensaje de la cruz, cuando no conocemos el significado de la cruz, no de la cruz en sí misma, sino de lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros nos vamos a relacionar mal con Dios. Cuando no entendemos por qué y cómo nos relacionamos con Dios, por lo general la relación con Él, el vínculo con Él también es equivocado, y un vínculo equivocado produce una relación equivocada. Así que los cristianos necesitamos y tenemos, diría que por obligación doctrinal, de conocer el verdadero significado de lo que Jesús hizo en la cruz. Hace no muchos meses, 2 meses y piquito, estábamos celebrando el nacimiento de Jesús. Entendemos que el nacimiento de Jesús tiene un propósito. El nacimiento, muerte y resurrección de Cristo están debidamente planeadas, o estaban debidamente planeadas por Dios desde que el hombre pecó. En Mateo capítulo 1, 21, versículo 21 dice: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tenemos que rescatar esto que está aquí, dice salvará. Cuando no sabemos de qué nos salva Jesús, no sabemos por qué Jesús vino, ni lo que hizo y por qué lo hizo. Así que en Lucas también, capítulo 2, versículo 11 dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nació el Salvador, pero ¿qué nos va a salvar? La gente no sabe de qué lo salva Jesús, porque hemos perdido todo el concepto de ser perdido, de pecar, de perder la vida eterna, y aún el infierno no es un tema hoy. El infierno es una película, es un bar, es un montón de cosas que no representa nada para nosotros. Así que cuando no entendemos que Jesús vino a morir en la cruz para salvarnos, entonces nos vamos a relacionar mal con Él. Nos relacionamos a través de las circunstancias. Cuando usted se relaciona con Jesús a través de las circunstancias le van a modificar al Jesús que usted tiene. ¿Me siguieron? Cuando usted se relaciona con Jesús a través de las circunstancias le van a modificar al Jesús que usted tiene. Pero cuando usted se relaciona con Jesús correctamente a través de la cruz y su obra salvadora, eso nunca va a cambiar, no importa las circunstancias que usted y yo estamos viviendo. Así que tenemos que entender que Jesucristo vino para salvarnos, y lo hizo por amor. No lo hizo porque quiere conquistarnos, simplemente porque la gente cree que Dios quiere meterse a la fuerza en nuestras vidas, y eso es porque desconocen la palabra de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. El acto de Jesús de nacer, morir y resucitar es un acto de amor, pero tenemos que entenderlo, porque nadie pidió ser amado mediante una cruz. Nadie. Nos gusta que nos den cariñito y nos traigan flores y chocolaticos y nos digan: mi hermoso, que todas esas cosas tan bonitas, pero nadie fue preparado para recibir el amor a través del mensaje de una cruz. Es un mensaje extraño para nuestra mente, así que tenemos que conocerla bien y estar listos para entenderla y comprenderla y abrir nuestro corazón a ello y aprender. La cruz está en todas partes. Está en Montesantos, aquí tenemos Altos, ahí está la cruz de Alajuelita. Está en los carros, en las paredes, en los anillos, en los collares, en las Biblias, en los montes, en los templos, en las puertas, en todos los lugares. Pero no sé si todo el mundo conoce su significado y su profundidad. Así que posiblemente creo que el mensaje a través de los años de la cruz se ha desvirtuado y ha desaparecido por completo
convertido simplemente en un recordatorio de un acontecimiento histórico. Quiero decirles que la cruz no es un invento cristiano. La cruz existía desde hace mucho, conocido como madero también en tiempos antiguos, antes del Antiguo Testamento. Era conocido como no solo como una T que conocemos hoy, como esa cruz que tiene forma de T, sino que era conocido solo como un madero. En el Antiguo Testamento todos los jueces y los profetas anunciaron que debían de derribar los maderos y derribar los centros de adoración, porque antiguas culturas adoraban a través de un madero la vida, el fuego, el sol, los relámpagos. Estaba la cruz egipcia que asumieron los coptos y la esvástica que la usaba Hitler. Todos esos son cruces de la antigüedad. Así que la cruz no es un invento cristiano, por si acaso usted no lo sabía, como objeto, como un elemento religioso. Y no lo ha sido y no debería serlo tampoco en el cristianismo. Como instrumento de muerte, también no es un invento los hebreos. De todos modos, los hebreos nunca utilizaron la cruz para nada. Jesucristo murió en la cruz mediante la aplicación de una ley romana, pero no fue un invento hebreo. Así que se utilizaba, lo inventaron los bárbaros y la utilizaron como un instrumento de tortura, no de muerte. Lo que pasa es que era una tortura tan larga que todo el mundo se moría. Y la idea no era que se muriera, era que usted sufriera lo más posible, que durara días muriendo, semanas muriendo, y se utilizaba precisamente por la forma en que se expone en un lugar alto para que todo el mundo lo viera y aprendiera lo que significaba rebelarse contra ellos o ser un rebelde o desobedecer a los bárbaros. Así que es un instrumento doloroso de muerte, era un elemento que utilizaba para dar una lección a los enemigos. La crucifixión no era en privado, era pública, precisamente por eso, para darle una lección a todos los que pasaban por ahí, que se dieran cuenta de lo que hacían. Usted y yo vivimos un cristianismo muy fácil, pero los primeros cristianos que se perseguían en Roma eran crucificados, se les llenaba de brea de arriba abajo, se ponían en los caminos y se utilizaban como antorchas humanas. Como antorchas humanas encendían a los cristianos, y escriben algunos historiadores que se oían mientras los quemaban los cantos de adoración a Dios. Increíble, bueno, maravilloso, no increíble porque es creíble. Así que la cruz tiene varios conceptos, o ha tenido varios conceptos a través de la historia y aplicaciones, pero realmente no representó nada hasta que Jesús fue y murió en la cruz. Los judíos no querían nada, no querían relacionarse con la cruz para nada. Primero por el concepto religioso que traía, que era un concepto pagano, y después porque era una muerte humillante. Era una muerte que estaba relacionada con la delincuencia, con los ladrones, con asesinos, con criminales y con rebeldes. De tal manera que nadie quería relacionarse con un pariente que había sido crucificado. Tu pariente fue crucificado y no era pariente mío. Porque era sumamente vergonzoso. Era algo que nadie quería, era de sufrimiento y humillación y condena. Si usted hubiera querido morirse en aquel tiempo, no habría pensado en la cruz, porque eso era para sufrir, no para morirse. Así que ellos no lo tenían en su cultura, los hebreos no tenían la cruz en ningún elemento de su relación, ni como instrumento de adoración, ni querían ser partícipes de eso. Por eso, Pablo, que entendió muy bien el sacrificio de la cruz, escribió muy claramente en Romanos capítulo 1, versículo 15 en adelante, que él no se avergonzaba del evangelio. Pablo centró la evangelización o la revelación que Dios le dio en la revelación de la cruz. Nadie como él, yo diría que ni aún Pedro entendió el concepto de la cruz como lo recibió Pablo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y todas sus cartas y sus escritos. Dice de allí, versículo 15, de allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad,
no me avergüenzo del evangelio que él estaba enseñando a través de la cruz. Pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Por eso es que Pablo escribe, no me avergüenzo, porque era una vergüenza que usted me viniera a predicar de alguien que vino a salvarme, de un Dios que se hizo hombre y vino a salvarme y me amó y murió en una cruz. No lo podían entender. No hay una revelación o una relación entre un acto de amor y alguien que murió en la cruz. Alguien que me vino a buscar, alguien que era perfecto y murió en la cruz. No lo entiendo, no lo comprendo, y la verdad es que suena raro. Nosotros los cristianos ahora cantamos la cruz, pero si hubiéramos sido de aquel tiempo y hubiéramos visto a gente morir de esta manera y nos dicen, ese es su Dios, ese es su Salvador, usted hubiera dicho, véndame otro negocio. Lo quiero grande, en un caballo blanco, en un Rolls Royce, luciendo grandes prendas, como cara de rey. Pero un rey no puede estar en una cruz. Así que fue muy difícil romper ese esquema en la gente. Ahora es un poco más fácil, porque no creo que nadie hemos visto morir en la cruz ahora. Era un símbolo que no era del cristianismo. Durante 280 años del cristianismo del Nuevo Testamento, casi 3 siglos, la cruz no se usaba para identificar a los cristianos. En las catacumbas donde se escondían para adorar a Dios y para esconderse de la persecución, se encontraron cosas como la fosa de Daniel con los leones, o el arca de Noé, o el famoso pececito que usted ahora ve que identifica a los cristianos. Pero la cruz no representaba nada del cristianismo. Había un mensaje de la cruz, pero no existía la cruz como identidad del cristianismo. Es Constantino, el emperador romano, cuando se convierte al cristianismo, que asume para ponerlo en identificarse con el cristianismo. Él no era cristiano, así que era el emperador de Roma, así que tenía que hacer un link con el cristianismo una vez que se convirtió al cristianismo en el año 280, y ahí asumió la cruz, y es a partir del año 280 que al menos se conoce más. Así que el mensaje de la cruz era complicado al principio, es complicado ahora, pero al principio esa relación no podía hacerse tan fácil. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar y mediante la locura de la predicación a los que creen. Pablo decía, es una locura para los sabios, para los eruditos, que la salvación venga a través de un acto de la cruz. No es comprensible, indistintamente de la cultura que tuvieran. No era posible en la mente de toda una generación que la salvación viniera a través de un acto tan horrible como la cruz. Pero Dios lo escogió así, porque no podía hacerlo mediante la misma forma en que el mundo esperaba, si es que lo esperaba ser salvo. Uno de los grandes problemas que tenemos como humanidad es que nosotros queremos decirle a Dios cómo es que debe hacer las cosas. Así que Dios dijo, yo voy a hacer las cosas según mi sabiduría, no la sabiduría de este mundo, no los criterios de este mundo, sino la sabiduría que viene de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que recibir la satisfacción de esa cruz. El nacimiento de Jesús lo lleva a la muerte, y la muerte lo lleva a la resurrección como aprobación de un sacrificio perfecto.
Y la cruz tiene dos caras. Tiene la cara de los hombres, que es locura, ridículo, humillación, muerte, sufrimiento y vergüenza y fábula. Pero para Jesús la salvación es vida eterna, es reconciliación, es amistad y es anulación de sentencia. Pero todo dentro de un plan divino. La cruz, el sacrificio, el sufrimiento de Jesús está debidamente planificado por Dios desde que el hombre en Génesis capítulo 3 en el huerto del Edén pecó. Así que inmediatamente Dios construyó, por así decirlo, planificó, estructuró un plan para salvar a la humanidad. Y estableció que iba a haber una enemistad entre Satanás y Jesús históricamente. Y que iba a haber una lucha y que Jesús iba a vencer. Dios aprobó este proceso y tenemos que entender eso, porque a veces creemos que Dios lo hizo por casualidad, que fue algo casual, accidental. Dice Hechos capítulo 2 versículo 22, cuando Pedro está predicando su primer gran mensaje evangelístico. Pueblo de Israel, escuchen esto con mucha atención. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado ¿a qué? A la muerte, al sacrificio, según el determinado, que podríamos decir explícito propósito de Dios. Y el previo y anticipado conocimiento de Dios, y por medio de gente mala ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Les está diciendo: lo que ustedes vieron hacer en Cristo Jesús fue aprobado por Dios. Al Dios que de alguna manera aprobaban a Jehová, a Yahvé del Antiguo Testamento, pero que no conocían y no podían conocer a través de la figura de Jesús. Y está diciendo: este Dios que ustedes aprobaron, este Dios del Antiguo Testamento, también es el que planificó la muerte de Jesús ahora en nuestro tiempo. Fue acreditado y aprobado por Dios para que pudiera hacer lo que vino a hacer. El camino de la cruz empezó en el cielo, no empezó en la tierra. Desde que Jesús nació, Él anunció claramente que venía a eso. Yo sé que estoy dando un poco de información, pero vamos a conocer todo el camino de la cruz para que podamos nosotros claramente relacionarnos con ella. Juan 6:38. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que Él me envió. Jesús tenía muy claro que Él venía a hacer la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre era vivir y cumplir perfectamente el propósito establecido por Dios para la salvación del hombre. La semana pasada, no sé si usted lo vio o lo oyó en internet, y lo motivo a verlo, la enseñanza de la semana pasada. Jesús está en el huerto de Getsemaní y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa o este trago o esto que voy a vivir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús fue consolado por un ángel, pero no le fue quitado el trago, porque Él nació para eso. De hecho, cuando Pedro quiso tratar de que Jesús, después de anunciar su sacrificio o su sufrimiento, le dijera que no te pase eso, Jesús lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás, porque estás metiéndote en el plan divino de Dios. Y cuando está en la última cena y le da de comer a Judas, le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Así que Jesús tenía muy claro que Él venía a eso. Si no lo entendemos, va a parecer que fue algo accidental, como algunos lo creen, que fue algo, un profeta. Pero hasta ahora ningún profeta ha ido a la cruz, ha muerto y ha resucitado. Es interesante lo que les voy a decir, pero con todas las profecías del Antiguo Testamento, todas, muchas, vamos a ver algunas de ellas en las próximas semanas. Muchas de las profecías, ninguna, no sé si lo sabían, ninguna dice que Jesús va a morir en la cruz.
Ninguna. No hay ni una sola referencia en todo el Antiguo Testamento de que Jesús va a morir en la cruz. Habla del sufrimiento, habla de la enemistad entre Satanás y Jesús. Está profetizado el juicio contra Satanás, la traición de Judas, el pastor sería golpeado y se dispersarían las ovejas, el juicio por la maldad del hombre, que Jesús sería vendido por 30 monedas, que sería llevado como cordero que va al matadero y no habló, que su cuerpo sería desfigurado, que no sería quebrado ningún hueso, que sería oprimido y afligido y desfigurado por nuestros pecados. Pero usted no puede decir cómo iba a ser eso, porque en el Antiguo Testamento todo el sistema sacrificial de ofrecer al cordero, de ponerlo en el altar del sacrificio, de poner sus manos en su cabeza y de sangrarlo por el perdón de los pecados del pueblo, sí estaba, pero no estaba la cruz. De hecho, no pertenecía a su cultura. Interesante. Así que, ¿cómo saber que Jesús iba a morir en una cruz? Nadie lo podía saber. Sin embargo, quiero empezar con esta figura para que abran nuestros ojos a las próximas enseñanzas que venimos. Jesús dio un código que no muchos entendieron. Quiero casi decir que nadie entendió, ni aún Nicodemo, que era un experto de la ley. Nicodemo va a buscar a Jesús, algunos de ustedes conocen la historia, y le va a preguntar, según entendemos, cómo sería salvo. Así que Jesús le dice: Nicodemo, te digo que es necesario que nazcas del nuevo. El que no nace del agua y el espíritu no puede ver el reino de Dios. Te es necesario nacer de nuevo. Y en el 3:14 le dice: mire, Nicodemo, si Nicodemo hubiera procesado esta información, o habría sido alguien que podría haber tenido claro cómo iba a morir Jesús. 3:14: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Ok, Nicodemo, te digo que yo he venido para que me pase, yo, el Hijo del Hombre, me pase lo que hizo Moisés en el Antiguo Testamento cuando levantó una serpiente en el desierto. Así que vamos a tener que irnos al tiempo de Moisés para conocer qué fue lo que pasó con la serpiente y entender, abrir nuestros ojos a algo que no considero yo que sea tan gráfico y extraordinario para revelarnos lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Es un pasaje increíblemente majestuoso acerca de la obra del Salvador. Números 21. Se llama Números este libro porque hay números al principio y números al final, y entonces alguien muy creativo le puso números. Los israelitas, versículo 21, versículo 4. Los israelitas salieron del monte de Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Eso era cultural. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Eso no era cierto. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Si había pan y si había agua. Una roca echaba agua, fluía agua y caía maná del cielo todos los días. Pero ellos dijeron: estamos hartos. Cuando usted ya está harto de las cosas de Dios, no hay nada que hacer. Ahora vamos a ver cómo es que usted vuelve a la presencia del Señor. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: sí, hemos pecado. No lo dijeron así, pero yo me imagino. Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta, en un madero. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Quiero aclarar algo, porque cuando leemos este pasaje de Números suena muy duro, de que porque yo hablo en contra de Dios, Dios me manda una serpiente.
No era la suegra, por si acaso. No fueron ahí donde se inventaron. Las suegras son muy buenas y muy lindas. Yo tengo la mía ahí hoy y tengo que portarme bien para que me den de comer ahora al mediodía. Muy bien. Lo que pasa es que cuando caminamos en la voluntad y bajo la protección de Dios, Dios hace un compromiso con nosotros. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. Esa tierra reseca y sedienta, por eso decían que no había agua, llena de serpientes venenosas y escorpiones, te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. O sea, cuando ellos pasaron, todos sabemos, el que ha visto Discovery Channel lo sabe, que los desiertos están llenos de serpientes, ¿o no? Y escorpiones. Así que no era que Dios hizo que las serpientes de pronto salieran miles de serpientes y los mordieran. Las serpientes estaban ahí todo el tiempo. Lo que pasa es que Dios estaba cuidando su pueblo para caminar en medio del desierto, para que esas serpientes no les hicieran daño. Y una vez que salieron de su voluntad, la serpiente vino a hacer lo que hacen las serpientes. ¿Me van siguiendo? Así que cuando ellos se quejaron contra Dios y dijeron: estamos hartos de lo que nos das, Dios dijo: ok, bien, caminen ustedes solos si es que están hartos de mí. Eso sucedió en el huerto del Edén. Eso sucedió cuando Adán y Eva, y sobre todo Eva, decidió que no era suficiente lo que Dios le daba, que necesitaba comer de algo más que Dios no había provisto. Tal vez Dios se había equivocado. Así que habla con la serpiente. Ya se van ubicando. Habla con la serpiente y la serpiente le dice: come algo más. No es necesario que dependas de lo que Dios te dijo. Así que comió y la muerte entró, porque entró el pecado. Ahora vamos a Números y vemos cómo el hombre quiso ahí en el desierto, en el transitar de la vida, y decidió no caminar con Dios. Y Dios dijo: ahora caminas por tu propia cuenta y riesgo. Es extraño que todas las cosas malas que nos suceden en la vida, y esto lo dije la semana pasada, terminan al pie de la cruz. Pero las cosas buenas no terminan al pie de la cruz. No las reservamos nosotros para nuestra gloria y no para la gloria de Dios. Así que ellos le dijeron a Moisés: Moisés, dile a Dios que nos quite las serpientes. Y Dios dijo: ok, hicieron algo que me gusta. Primero reconocieron que habían pecado. Y dijimos: pecamos. Nos equivocamos para ser tan chismosos y quejosos y hablantines y hastiarnos de Dios. Ya reconocimos nuestro pecado, porque no hay restauración si no hay confesión y arrepentimiento. Pero dile al Señor que nos quite la serpiente. Pero no se vale ser el culpable, dictar la ley y dictar la sentencia. Y eso es lo que ha pasado con el hombre en su historia, que el hombre quiere, sabiendo que es culpable o sabiendo que no es culpable, dictar su propia ley y ser su propio juez para siempre salir victorioso. Y el Señor les dijo: no les voy a quitar las serpientes, voy a salvarlos de una manera diferente, porque el que dicta la forma en que se salva la gente soy yo, no es el hombre. Y siempre Dios va a escoger formas que nos parecen extrañas, pero son impresionantes. Así que levantaron un asta alta y hizo Moisés una serpiente de bronce. Así que usted iba ahí por ahí y lo mordía. ¡Cuá! Y usted sabía que lo único que tenía que hacer era levantar su vista, ubicar si había unas tiendas de campaña ahí. Si no estaba bien de la vista, estaba liquidado, tenía que pegarse un carrerón. Pero si estaba bien y podía ver pura vida, levantaba su vista y veía la serpiente. Inmediatamente el antídoto de la fe
porque había que tener fe para poder creer que si me picaba una serpiente y veía una cosa sin vida, me podía a mí salvar. No sé si lo estoy ubicando en el proceso de la fe. Así que Jesús le dijo a Nicodemo, como sucedió ahí con la serpiente, he venido para que cuando sea levantado toda la humanidad que ha sido mordida por la serpiente y el veneno del pecado corre en sus vidas para muerte, todo aquel que me mire en la cruz será salvo. Qué extraordinaria salvación. No había que hacer nada, no había que pagar un precio, no había que pagarle a un doctor, no había que comprar un antídoto, no había que inyectarse nada. Solo con una mirada de fe, la gente sería salva. Así que tenemos que entender que según dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué Dios quiso que el símbolo de la salvación fuera una serpiente? Lo que Dios estaba haciendo es que los estaba sanando. La sanidad vendría con una imagen semejante o igual a la que pecó o a la que provocó la muerte. Y miren qué interesante para que ustedes entiendan lo que dice Romanos 8:3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana. O sea, una serpiente que mordía, se veía una serpiente que salvaba para poder identificar que venían de la misma naturaleza. Ahora Jesús vino y tomó la misma forma y la misma condición de aquellos que habían pecado, de aquellos que se habían olvidado de Él, y murió en la misma condición para que el que fuera enjuiciado fuera exactamente igual al que había pecado. ¿Me siguieron? Es una revelación extraordinaria de este pasaje. Era igual, el que pecó sería salvado por alguien que era igual a él, pero sin pecado, para que cuando este que debía estar en la cruz no tuviera que morir, sino que solo levantara sus ojos y pudiera ver a Jesús en la cruz. Y su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario fuera el antídoto perfecto para su muerte, para que viviera. Así que los cristianos y todo creyente, a partir de ese sacrificio, lo único que tiene que hacer es levantar sus ojos al mensaje de la cruz y será salvo. No tiene que pagar ningún otro precio, no tiene que cumplir ningún precepto de la ley, solo tiene que creer que aquel que estuvo en la cruz es suficiente antídoto para la vida eterna. Bendito sea el Señor. Si nos olvidamos del mensaje de la cruz y saber que nosotros somos salvos a través de ella, entonces empezaremos a añadirle un montón de elementos que no son necesarios, porque es suficiente con este mensaje. Pero cuando te relacionas con Jesús y la vida eterna a través de las circunstancias, la cruz dejará de tener importancia para que solo aparezca un proveedor o un sanador o un libertador, pero nunca el que puso mi nombre en el libro de la vida, y nadie más lo botará de ahí o lo borrará. Cierre sus ojos un momento. No sé cuánto conozcas del mensaje de la cruz, pero Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todos, según Romanos, hemos sido mordidos por la serpiente y su veneno corre en nuestras venas.
en forma de pecado, y el pecado es muerte. Yo te invito a que esta mañana levantes tus ojos a la cruz, al mensaje de la cruz, de una manera como nunca la hayas visto. Levantes tus ojos al sacrificio perfecto de Jesús, quien murió, nació, murió y resucitó con un solo propósito: tomarte a ti que estabas muerto en el desierto, tomarte de tu mano y llevarte a la presencia del Padre para que nunca más murieras. Ya no hay que estar levantando la mirada cada vez que el pecado nos muerde, porque ya no tiene autoridad ni poder sobre nosotros. Así que levanta esta mañana una mirada a la cruz y dale como nunca a Dios las gracias a Jesús por lo que hizo por ti. Y si nunca lo has hecho, abre tu corazón a Jesús y dile: Señor, hoy entiendo un poco más tu mensaje. Yo abro hoy mi corazón a ti, levanto mis ojos a ti, Jesús, y te digo que yo quiero recibir esa salvación que me ofreces en la cruz del Calvario, y que la resurrección certificó como un sacrificio perfecto. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Gracias, Jesús, por tu sangre. Gracias, Señor, porque ya no hay serpiente antigua que se levante contra mí. Ahora soy salvo, soy salva. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Nadie ni nada la puede borrar. Has venido a traer tu aprobación sobre mi fe, dándome tu Espíritu Santo para que habite en mí como un templo, y puedas tú, oh Dios, operar en mi vida para testimonio de que tu sacrificio es perfecto. Venga como nunca antes a la presencia de Jesús. Como nunca antes usted ha hecho un acto deliberado para su salvación. Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dile: gracias, Señor, por haberme encontrado, por haberme venido a buscar, por haberme venido, Señor, a manifestar tu amor. Gracias porque lo hiciste, Señor, sabiendo que yo no podía pagar el precio de mi salvación. Tú sabías que yo no tenía ni tendré recursos para pagar la salvación, así que tú la pagaste por mí. Le dijiste, Jesús, a Nicodemo: entiende que lo que yo vengo a hacer es salvar a la humanidad de su desobediencia, de su pecado, de su transgresión, y llevarlos de vuelta a donde siempre el Padre quiso estar, que es a su presencia. Dígale: lléname de gozo, Señor, al entender que soy salvo por fe y que solo tengo que levantar mis ojos a ti, Señor, y recibir